Bien, el tema que vamos a discutir es qué enseñanza nos dejaron los estudios en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en realidad con los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda. Cuando uno revisa los estudios que se realizaron en los últimos años para probar distintas drogas o distintos procedimientos en los pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca aguda, hay esta lista, probablemente falte alguno, y que se probaron distintos tipos de drogas. Se probaron, por ejemplo, nesiretide, que es un análogo del BNP, acuaréticos, como el tolvaptán, vasodilatadores potentes como la aritide, drogas que tienen efectos sobre el riñón como la rolofilina, otros potentes vasodilatadores como la serrelaxina, y en realidad el resultado de todos los estudios fue negativo. Ninguno de los estudios se objetivó un beneficio de estas nuevas drogas sobre el tratamiento convencional que se utiliza en los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda. En realidad este resultado negativo puede deberse a varias causas. Una, y que me parece muy importante, es que la insuficiencia cardíaca aguda, y en realidad como hay que llamarlo sería los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda, es un cuadro muy heterogéneo donde se mezclan entidades como por ejemplo el edema agudo de pulmón, el shock cardiogénico, o sea, pacientes que tienen bajo volumen minuto, y después también hay síndromes de insuficiencia cardíaca aguda que son reversibles, o sea, espontáneamente con algún procedimiento. Después hay pacientes con fracción de eyección preservada y otros con fracción disminuidas. En fin, hay un montón de entidades que tienen características distintas, entonces es muy difícil tratar a todos de la misma manera, y en realidad los trabajos a veces no han considerado esa heterogeneidad. Tal heterogeneidad es manifiesta, pues las clasificaciones fue muy difícil acordarlas. Aquí hay dos clasificaciones, a la izquierda la clasificación de las sociedades americanas, a la derecha la que utilizaba la Sociedad Europea hasta hace pocos años, y actualmente la que ha incorporado la Sociedad Europea es la vieja, una clasificación que ya tiene muchos años, que considera la perfusión y la congestión pulmonar. Esto fue inicialmente diseñado o pensado para el infarto agudo de miocardio con medición de presiones pulmonares y de volumen minuto. Medían la presión capilar y el volumen minuto y lo dividían en 4 categorías, y la doctora Stevenson lo que hizo clínicamente clasificarlo en los mismos 4 grupos según la temperatura de la piel y si el paciente estaba sobrecargado o no. En realidad esta es la clasificación que más se utiliza. Con respecto a algunos de los estudios y para hablar de la causa por la cual pudieron fallar los resultados, este es el estudio que es de hace unos años, el RELAX, que probó la serrelaxina, que es un análogo sintético de una hormona que se libera fundamentalmente en el embarazo y que tiene un potente efecto vasodilatador, y se probó qué ocurría con respecto al tratamiento convencional sobre la muerte cardiovascular a los 60 días y la muerte de cualquier causa también al mismo tiempo. Y se vio que la diferencia no era significativa al tratamiento convencional, que obviamente utilizaba diuréticos, oxígeno, etc. No hubo diferencia a los 60 días en ninguno de los 2 puntos finales, pero sí lo observaron, y no era un punto, un componente inicialmente planeado. Se observó disminución de la mortalidad a los 180 días. Por eso que hace poco tiempo se publicó la versión 2, el RELAX 2, que tratando de probar el beneficio a 180 días, planeó un estudio muy grande, más de 6.000 pacientes, a placebos, con tratamiento convencional y con el agregado serrelaxina. Aquí, incluso en esta gran serie, se observa que no hubo ninguna diferencia en mortalidad cardiovascular a los 180 días. O sea que el resultado, no hay duda que fue negativo, probado en los 2 estudios, absolutamente negativo el resultado. Otros estudios que probaron otras drogas trataron de usar puntos finales primarios, ya sea con autopercepción de los síntomas del paciente o puntos con más valor clínico, digamos,
El estudio Ascent probó el nesiretide en más de 6.000 pacientes y se vio que no había diferencias ni en la muerte o rehospitalización ni en ninguno de los puntos finales separados. O sea que tampoco esta droga, que es un análogo del BNP, o sea que tiene gran efecto diurético, vasodilatador, no mostró beneficio en los puntos finales explorados. Otras drogas, como los acuaréticos son diuréticos que hacen perder agua y que la pérdida de sodio es muy baja. Se vio en este estudio, por ejemplo el Everest, que los puntos negros se refieren al peso corporal. El peso corporal con esta droga disminuyó más con respecto al placebo, pues tenían un gran efecto diurético, efecto acuarético fundamentalmente, y preservaban el sodio, que es un problema realmente la hiponatremia y la insuficiencia cardíaca. En cambio, con esta droga se mantenía niveles de sodio más altos. Eso fue, digamos, no era el punto final, pero fue algo que se puede lograr con este tipo de drogas. Pero cuando analizamos los puntos final clínicos, mortalidad total o mortalidad cardiovascular o internación, no hubo ninguna diferencia el tolvaptan con el placebo. O sea, nuevamente este es un fracaso de una prueba terapéutica, no se demostró lo que se quería demostrar. Hubo otros estudios con tolvaptan, este estudio lo diseñaron el Secret. Es muy interesante porque lo probó en una población que realmente sería muy útil tener una droga. Pacientes que tienen algún grado de deterioro en la función renal, como se ve acá, con un clearance menor de 60 mililitros, que tenían hiponatremia, que como mencionaba es un problema en estos pacientes, y que ya habían probado diuréticos y la respuesta era pobre. Y en esta población se probó y el punto final primario era la autopercepción de la disnea, en una escala de Likert. Y nuevamente, cuando se probó el tolvaptan en estos pacientes, acá son las barras rojas con respecto a las azules, que es el placebo, la disminución del peso en el día 1, en el día 2 y en el día 3 fue más pronunciado, o sea, bajaron más de peso los pacientes con las drogas, por el efecto diurético obviamente, pero la percepción de la disnea, que el punto final era a las 8 y 16 horas, no fue diferente, no hubo diferencias en la droga activa, que son estas columnas, con respecto al placebo. Estos eran los pacientes que tuvieron una mejoría moderada o marcada de la disnea, fue similar el efecto con respecto al placebo. Nuevamente, una falla terapéutica. Después de esto, ¿qué reflexiones nos quedan? Los diuréticos habituales sabemos todos, porque lo usábamos todos los días. Diuréticos habituales me refiero a los diuréticos de ASA, como la furosemida. No hay duda que mejora la disnea. En todos estos estudios, las nuevas drogas se probaron versus los diuréticos habituales. Ninguna demostró mejor pronóstico que el tratamiento habitual. También vimos que no hay relación entre la pérdida de peso y la mejoría de la disnea, y tampoco entre esta pérdida de peso y el pronóstico. O sea que, en otras palabras, podemos decir que la disnea y la disminución de peso pueden ser un objetivo del tratamiento, pero no deben usarse como subrogantes de sobrevida. Otra causa por la cual estos estudios pueden ser negativos es que hay algunas asunciones que se han hecho al diseñar estos estudios. Sabemos que la intervención, por ejemplo, la serrelaxina o algunas de las otras drogas probadas, se administraron durante la etapa hospitalaria, en un tiempo determinado. Y las dos asunciones que se consideraron fueron las siguientes: que la evolución de la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, es estable, es lineal y siempre es igual, y que solo depende de la droga, que no hay oscilaciones de la evolución más allá del efecto que esperamos las drogas. Y segundo, que el efecto de la medicación que estamos probando se mantiene sostenidamente e igual a lo largo del tiempo. Pero en realidad sabemos que esto no es así. Estas curvas muestran el pronóstico de dos entidades, en este caso las neoplasias, que es un cuadro estable hasta que el paciente se desmorona, y esto que ustedes cuando lo ven dirán, esto es la insuficiencia cardíaca. En realidad es la insuficiencia cardíaca porque es muy parecido,
pero esto es para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el EPOC, todas las enfermedades crónicas tienen estas oscilaciones con valles, y cada vez que sale del valle, vuelve a una situación peor que la basal, o sea, va haciendo una declinación progresiva con valles continuos. Y en realidad esto también pasa en la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, esta es la evolución. Y el efecto de las drogas, todas las que se han probado y que uno trata de dar en la fase aguda, el efecto es solamente transitorio y durante unas pocas horas o días. O sea que digamos que estamos tratando una entidad con una evolución que es, digamos, irregular, pero hacia la declinación, y con efecto de las drogas que son breves, durante lo máximo unos pocos días. O sea que es muy difícil tratar de lograr un buen resultado a largo plazo con estos dos fenómenos que mencionamos. Por eso hay dos cuestiones que observar la insuficiencia cardíaca que para mí son independientes. Primero, uno podría describir o discutir si existe la insuficiencia cardíaca aguda. A mi entender, la insuficiencia cardíaca aguda es nada más un componente, son las descompensaciones de un cuadro más crónico y general y estable que es difícil de superar. Pero en realidad debemos plantear el tratamiento de insuficiencia cardíaca de esta manera. La primera, superar la etapa aguda, y la segunda, tratar de estabilizar la etapa crónica, que va más allá de lo que hagamos en la etapa aguda. Superar la etapa aguda, uno tiene que considerar algunas cosas, que me parece son estas tres que menciono acá: descartar las causas irreversibles y orientarse al tratamiento inicial de acuerdo a la presentación clínica, porque cada una de ellas requiere un tratamiento distinto. El primer punto de descartar las causas reversibles es importante porque muchas de estas causas tienen tratamientos específicos. Supongamos que el paciente ingresa al hospital, en las primeras horas rápidamente hay que tratar de descartar aquellas causas que tienen un tratamiento específico. Por ejemplo, si hay un síndrome isquémico agudo, si hay una valvulopatía corregible, una arritmia que lo está descompensando, una crisis hipertensiva. Y simultáneamente que estamos tratando de diagnosticar estas situaciones reversibles, hay que iniciar el tratamiento, y el tratamiento depende de reconocer fácilmente la forma de presentación clínica. Según nuestra forma de entender, particularmente yo creo que hay solo tres formas en las cuales se presenta la descompensación de insuficiencia cardíaca. Una es el edema agudo de pulmón, o digamos la congestión pulmonar predominante; la otra la sobrecarga de volumen; y la tercera, paciente con bajo volumen minuto, cuya expresión extrema es el shock cardiogénico. Son estas tres formas que ya más de una vez me habrán escuchado hablar: la congestión pulmonar, otros pacientes los que predomina la sobrecarga hídrica y el problema respiratorio no es tan importante, y por último los pacientes más graves que están con bajo volumen minuto y que llegan al shock cardiogénico. Esta es una serie de nuestro hospital de más de 700 pacientes, que fue publicado este año en la revista Argentina de Cardiología. El 70% de los pacientes se presentó como sobrecarga hídrica, la cuarta parte como edema agudo de pulmón y menos del 4% con shock cardiogénico. Y evidentemente estos cuadros tienen tratamientos distintos. Si vemos el tratamiento que se instauró en los edema agudo de pulmón, rápidamente se utilizó vasodilatadores como la nitroglicerina, ventilación no invasiva, terapéutica diurética, pero no a la dosis máxima, la dosis más grande que es el tratamiento que se requiere en los pacientes con sobrecarga de volumen. Y en cambio los pacientes con bajo volumen minuto o shock cardiogénico fueron patrimonios en algunos casos de balón de contrapulsación y de drogas sinotrópicas. O sea, obviamente reconocer rápidamente significa dar un tratamiento dirigido a la presentación clínica. Y la mortalidad obviamente es muy distinta. En esta serie la mortalidad hospitalaria fue del 6% y la mortalidad del 34%. O sea, es un cuadro grave, pero claramente se ve que cuando consideramos cada una de las presentaciones clínicas, la mortalidad hospitalaria del edema agudo de pulmón y el sobrecarga de volumen fue alrededor del 5%, en cambio el shock cardiogénico 40%. Pero cuando vemos al año, vemos que obviamente los pacientes con edema agudo de pulmón sigue persistiendo probablemente la causa subyacente,
y los pacientes de sobrecarga de volumen tuvieron una mortalidad alrededor del 30%, y los de shock cardiogénico la mortalidad más alta. Esto visto en curvas es así. El análisis de la curva de Kaplan-Meier muestra el shock cardiogénico se diferencia claramente de los otros dos grupos de presentaciones clínicas. Ya dijimos cómo habría que tratar de superar la etapa aguda, y después lo que corresponde es establecer la etapa crónica, estabilizar la etapa crónica. Y las cosas fundamentales que tener en cuenta: primero, hay guías y consensos que son muy minuciosos en el tipo de medicación que hay que dar. Obviamente todas las guías de insuficiencia cardíaca hablan de la indicación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes de la receptora de angiotensina, de los antialdosterónicos, de los ARNIs, ahora de las nuevas drogas, algunas de las drogas antidiabéticas que tienen efecto, además de las medidas generales que menciono acá abajo. Pero el punto más importante, más allá de las guías, es lograr la adherencia de los pacientes a la medicación. Está demostrado que esos medicamentos en los estudios demostraron mejor sobrevida, mejor calidad de vida, pero también está demostrado que no todos los pacientes los reciben o que los reciben en forma crónica y sostenida. Esta curva muestra exclusivamente en pacientes con insuficiencia cardíaca la diferencia en sobrevida en aquellos que siguen adherentes a la medicación y aquellos que dejan de ser adherentes. No hay duda que el objetivo, más de que conocer de las drogas que hay que dar, hay que tratar que el paciente las reciba. Obviamente esto depende de múltiples factores. Algunos factores propios del paciente están muy bien estudiados: si el paciente tiene un soporte social y familiar, de su nivel de educación, de su nivel de ingresos. Obviamente tiene mucho que ver en la posibilidad de poder recibir toda la medicación. Después, al sistema de salud, si hay accesibilidad al sistema de salud cuando el paciente lo requiere, si hay centros que están organizados adecuadamente para recibir este tipo de paciente y de seguirlos. Y después, además de situaciones o factores propios del médico, el nivel de información que tenga el médico, de la disponibilidad que tenga, el grado de especialización, y muchas veces si forma parte de un grupo de trabajo que está dirigido a atender este tipo de situaciones. Y los últimos diapositivos son para decir esto, que en realidad hay algunas cosas sencillas que se pueden lograr. Estas curvas son curvas de sobrevida sin necesidad de hospitalizarlos en pacientes que fueron vistos en una guardia hospitalaria por insuficiencia cardíaca, por uno de los cuadros de descompensación. Y las tres curvas se refieren a la que tiene peor pronóstico, son aquellos que el paciente no fue controlado, después de egresar de la guardia, no fue controlado dentro de los próximos 30 días por ningún médico. Obviamente el pronóstico es peor, porque la mayoría de las veces el tratamiento de insuficiencia cardíaca requiere ajustes terapéuticos y deben instalarse los primeros días o semanas. Entonces, el que no tiene un control dentro de los 30 días es ya el pronóstico peor. Y estos son las dos curvas con mejor pronóstico, son el caso que lo veía un médico, que la mejor es un médico que ya lo conocía el paciente, que lo había atendido en otras oportunidades, y la otra, que tampoco es malo, pero es un poco peor, que lo vea otro médico, pero aunque no fuera el que lo conociera. O sea que una simple medida, hacer que el paciente tenga alta un control próximo, hace que el pronóstico sea mejor. Y después hay un montón de formas de lograr que el paciente logre adherencia, llamado telefónico, utilización de sistemas de telemedicina. Bueno, esto se está desarrollando mucho en estos años. Y el objetivo a lograr es lo siguiente: si sabemos que esta es la evolución de la insuficiencia cardíaca, declinante hacia abajo, uno de los que pretende superar el episodio agudo y tratar de enlentecer la evolución. Ese es el objetivo que podemos lograr con todo el arsenal que tenemos hasta ahora. Bueno, muchas gracias.